Ok, buenos días. Vamos a continuar con la sesión de hoy. Eh, en la sesión de hoy vamos a continuar analizando el artículo, que es un caso, ¿no es cierto? Que el análisis o la determinación de estos dos analitos, PFOS y PFOA, en cereales y peces por cromatografía líquida de alta resolución y detección por espectrometría de masas tándem. Y les recuerdo lo que habíamos visto en la sesión de ayer. En la sesión de ayer vimos primero, bueno, el contexto del problema. Este es un problema, eh, les voy a denominar de seguridad alimentaria, por cuanto estos dos analitos que como sustancias químicas tienen un uso industrial, por sus propiedades físico-químicas de persistencia, solubilidad y bioacumulación, entran a la cadena trófica y existen regulaciones respecto de su presencia en alimentos. Regulaciones que son bastante exigentes en términos de que se exigen valores bastante bajos como máximos en la presencia de estos alimentos, lo cual exige límites de detección muy bajos. Y por lo tanto los métodos analíticos deben ser no solamente selectivos, sino que sumamente sensibles para cumplir con esos requerimientos. Esa es la primera cosa que vimos. Y lo segundo que vimos fue el tratamiento de la muestra, que está basada, como ustedes vieron, en una lógica que es una extracción en medio básico, por el tema de la presencia de aceites y grasa en ambos alimentos. Eh, También esa extracción se hace en presencia de estándares internos marcados isotópicamente, como los que están acá. Vamos a ver que eso tiene una connotación a la hora de cómo se cuantifica. También esto se hace, luego el extracto se purifica utilizando cartridge de limpieza, en donde el analito se separa de la matriz del extracto. Y además la otra lógica que sigue este proceso era de que el extracto se seca, ¿no es cierto? Se evapora, se seca y se reconstituye en un volumen muy pequeño, 100 microlitros, es decir, la extracción no solamente tiene un fin de aumentar la selectividad del método para eliminar la interferencia, sino que tiene un propósito de preconcentrar para mejorar los límites de cuantificación. Eso es lo que alcanzamos a ver la sesión de hoy, o sea, la sesión de ayer, disculpen, y en la sesión de hoy vamos a ver lo que es el método de separación, y después vamos a ver el método de detección si nos da el tiempo, si no lo dejamos para mañana. No sé si hay dudas hasta aquí, lo que vimos en la sesión de ayer, antes de continuar. ¿No? Ok. Bueno, entonces lo que nos corresponde ver ahora es la etapa de separación, que como vimos también en la sesión de ayer, alcanzamos a identificar que es una cromatografía de reparto, pero en fase reversa. Acá está, ¿no es cierto? A pesar que los autores no dicen en ningún momento si la columna C8 o C18, lo que sí dan, digamos, el nombre comercial de la columna que ocuparon. Eh, Perdón, no, esta no es la columna, ya voy a explicar eso. Esta es la columna que ocuparon. ¿Ok? Entonces uno con esa marca comercial uno puede averiguar si es que una columna C8 o C18, si es que a ustedes les interesaría esa información. Bueno, entonces la idea de la sesión de hoy es describir las condiciones de elusión, que en este paper están explícitas, ¿no es cierto? Describir el programa cromatográfico y tratar de encontrarle una explicación. ¿Ya? Esa es un poco la idea, tratar de encontrarle una explicación. Eh, y también ver dónde están los resultados cromatográficos, que esa es una cosa muy interesante de este artículo. ¿Ya? Entonces, por favor, ahora encárguense de encontrar las condiciones de elusión, encontrar los cromatogramas que obtuvieron, ¿no es cierto? Y también tratar de encontrarle una explicación a todo este proceso de separación, por favor. ¿Ya? No sé si se entienden las instrucciones. ¿Sí? ¿Sí? Valentina.
La explicación, o sea, es solamente eso, la explicación, pero ¿a qué me refiero con explicación? Que obviamente que aquí hay unas condiciones, ¿no es cierto?, que hablan de cierta composición de las fases móviles, cierto estándar de acidez, por lo que veo, y también hay un cromatograma que tiene la elusión. Lo importante es tratar de encontrarle la lógica termodinámica a esto, o sea, ¿por qué esas condiciones de elusión? ¿Qué piensan ustedes que está detrás? Por ejemplo, si ustedes ven acá, no solamente utilizan una fase móvil que es metanol, sino que agua metanol, sino que además utilizan una sal que es acetato de amonio. ¿Okay? Entonces la idea es tratar de encontrar una explicación de por qué utilizarían esa sal, por qué hacer un gradiente en esas proporciones, ¿no es cierto? Y ahí vamos a tratar de, en función del cromatograma obtenido, tratar de ver la lógica de esto, por qué lo hicieron así. Esa es la instrucción. No sé si queda alguna duda. Bien, entonces dense un tiempo para leer las condiciones de ilusión, vean los cromatogramas como los tuvieron. Si tienen alguna duda me dicen y vamos a tratar de encontrar una explicación a todo esto, que es un poco lo que se pide también en el análisis de caso que yo les pedí. ¿Ok? Ya tomen solo un minuto entonces, aproximadamente tómense un poco menos de 10 minutos y ahí vamos viendo. Yo estoy aquí para cualquier pregunta. Comiencen por favor. Okay. Bien. Bueno, la idea es entonces ver qué es lo que averiguaron y si tienen alguna duda o algo que les llamó la atención que podamos aclarar, porque el artículo es claro en algunas cosas y en otras cosas es, digamos, un tanto difuso que hay que interpretar. ¿Cómo les fue? A ver, ¿qué es lo que averiguaron? ¿Qué es lo que creen ustedes que tiene explicación y qué cosas a lo mejor ustedes consideran que todavía no le encuentran lógica para que la discutamos? Lo escucho, lo leo. Ya, aquí, bueno, Valentina dice ya, tienen dos fases móviles, ¿no es cierto? Una fase móvil que es mayormente acetato de amonio, que originalmente, obviamente, como toda sal, hay que disolverla en agua, pero el eluyente A es mayormente metanol, ¿no es cierto? Y la segunda eluyente es acetato de amonio en agua. O sea, tiene una mezcla literalmente de acetato de amonio en metanol y una de acetato de amonio en agua. Estamos claros entonces que la fase eluyente A es más apolar que la B, ¿ok? Y tienen un tiempo de elusión total de 11 minutos. Si ustedes se fijan más adelante aparecen los cromatogramas que están acá. Este es un cromatograma inicial, no es el cromatograma definitivo. El cromatograma definitivo es el 2, este. ¿Okay? Aquí está el cromatograma con las fases móviles acuosa y en metanol a flujo de 0,35 microlitros por minuto. ¿Ya? Bien, esas son las condiciones descriptivas de dilución. ¿Okay? Ahora, ¿cuál sería la explicación, según ustedes, de utilizar esas fases móviles? ¿Cómo lo podríamos interpretar? O sea, ¿por qué acetato de amonio? ¿Por qué metanol y agua? ¿Ya? ¿Por qué esos gradientes? Porque tengan en cuenta que esas dos fases móviles se ocupan, ¿no es cierto?, en un gradiente que aquí está, ¿no es cierto?, que dice que de 0 a 5 minutos se ocupa 50% de A y se entiende que 50% de B. Luego de 5 a 7 minutos se cambia completamente a la fase acuosa con acetato de amonio y a 8 minutos, ¿no es cierto?, se vuelve a la fase móvil 50A, 50B y eso se mantiene de 8 a 11 minutos, ¿no es cierto?, manteniendo esa composición de 50% en la fase móvil A. O sea, se pasa de 50-50 A, 100% A, y después se vuelve a 50% A para el fin del cromatograma. ¿Cuál sería la explicación según usted? ¿Cuál sería el rol del acetato de amonio? ¿Cuál sería el rol del agua y el metanol?
A ver, miren. Una pista. Chequen, por favor, las propiedades de los analitos. Ustedes tienen 2 analitos, ¿ok? Y tienen un tipo de cromatografía. Para responder la pregunta, uno debe tener claro no solamente el tipo de cromatografía, que aquí lo dice, es cromatografía reparto en fase reversa, sino que las propiedades de los analitos. ¿Qué son los analitos desde un punto de vista químico? A ver, tómense un tiempo y busquen qué son los analitos de un punto de vista químico. Eso no lo dice el artículo, ¿se fijan? Yo por eso les decía que ustedes deben gestionar, trabajar con información incompleta, de manera que lo que falta, buscarlo fuera del artículo, ¿ya? Aquí el artículo asume que la persona que lee debiera conocer más o menos esta familia de analitos, lo cual no siempre es cierto. ¿Qué propiedades tienen los analitos? A ver, búsquenlo por favor. Tómense un par de minutos. Es fácil de encontrar, ¿eh? Son analitos bien comunes porque tienen uso industrial. A ver, ¿qué? Tienen propiedades ácido base, ¿no es cierto? Al menos el primero, que es, aquí está, ¿no es cierto?, el ácido perfluorooctanoico, tiene propiedades ácido base. De hecho, ¿cuánto vale el pKa? ¿Lo encontraron o no? Es un ácido orgánico, ¿no es cierto? Estamos claros. De cadena larga, de 8 carbonos, está lleno de flúor por todos lados, lo cual lo vuelve muy estable, ¿no es cierto?, desde un punto de vista termodinámico, pero tiene un pKa. ¿Encontraron el pKa? A ver, bueno, podríamos buscarlo ahora, pero yo recuerdo haber encontrado un pKa en una base de datos, lo puse en Google, pero me llevó a una base de datos científica, me llevó al PubMed, y decía que el pKa era 3,8, ¿ya? Para el otro compuesto, que es el sulfonato perfluorooctano, ¿no es cierto? Este otro compuesto, claro, también lo busqué, y tenía un pKa menor a 0. O sea, ¿qué quiere decir? Que es un ácido fuerte, en realidad. Claro, el grupo sulfonato que proviene del ácido sulfúrico, efectivamente es un ácido muy, muy fuerte, entonces tiene un pKa negativo. Entonces, ¿qué es lo que uno asume en ese caso? Que la disociación a cualquier pH es completa. O sea, si ponemos en una escala, este es un ácido más débil que este, ¿okay? El ácido perfluorooctanoico es un ácido más débil que el sulfato de perfluorooctano. Este de acá tiene un pKa, es bajo, ¿eh? Yo no, a lo mejor el dato que encontré no es exacto, pero es bajo, pero tiene un valor, ¿no es cierto? Un pKa bastante bajo. El otro tiene un pKa negativo, o sea, quiere decir que no es ni siquiera un ácido débil, es un ácido fuerte, ¿ya? Ahí ustedes chequean el valor. Yo recuerdo haber encontrado uno que era 3,8. Aquí Valeria dice que encontró uno que es valor 1. Bueno, puede ser que el valor se esté estudiando todavía. Yo lo encontré en un paper en realidad, ¿ya? Por lo tanto, quiere decir que el valor no se conoce muy bien del todo. El hecho que tienen propiedades ácido base son ácidos que se disocian bastante, ¿no es cierto? Va a depender del pH, ¿ok? Ahora, ya fíjense, si estos son ácidos, uno fuerte y otro débil, supongamos que esa es la categoría, ¿qué es lo que ustedes esperarían por lógica, ¿no es cierto? Que cumpla la fase móvil, considerando las propiedades ácido-base de los dos analitos, que tenemos un ácido débil o de fuerza media, como quieran verlo, y el otro un ácido fuerte, va a estar completamente disociado. ¿Qué esperarían ustedes entonces del rol que debiera cumplir la fase móvil? A ver, piénsenlo.
y si me pueden chequear el valor del pKa del otro ácido ideal, ¿ya? Este ejercicio es bien importante, ¿eh? Porque es lo que yo espero que hagan ustedes, ¿ya? Que no solamente me describan las condiciones de elusión, sino que lo encuentren una explicación. Ya, el PFOA, ¿no es cierto? Claro, tiene un pKa negativo, ¿no es cierto? Menos 3,27. O sea, con ese valor de pKa, uno parte de la base, ¿no es cierto? Que la disociación es completa. O sea, no hay ninguna sola de pH dentro de la escala de pH normal, ¿no es cierto? Entre 0 y 14. No hay ninguna zona de pH donde ese analito se encuentre neutro. Siempre va a estar como anión. ¿Ok? Ese es un rol muy importante, un dato muy importante tener presente. ¿Ok? En la otra especie, ¿no es cierto? El PFAS creo que era. Ese sí tiene un valor que es mayor a 0. El PF. Ah, no, el PFOA te dio menos 3,27. Ya hay que chequear ese valor. Yo pensaría que es el PFOS, no el PFOA. Ya bueno, busquémoslo por aquí. Déjeme ver. A ver si encontrar qué es lo que encuentro yo mientras tanto. Este ejercicio es bueno tenerlo presente, ¿ya? Mira, aquí le voy a mostrar el paper que yo encontré. Mira, denme un segundo. No sé si ven ahí el artículo. Este que yo encontré, ¿se fijan? Ahora, lo encuentro bien confiable el dato porque es de un artículo, de una revista del PubMed, ¿no es cierto? Por lo tanto, un artículo científico formal, ¿ya? O sea, no lo encontré en Wikipedia ni nada por el estilo. Y, bueno, déjame agrandar aquí un poco para que lo vean mejor. Por lo menos este artículo dice que el valor del pKa es 3,8 más menos 0,1, ¿ya? Eh, bueno, ahora, yo no sé si el dato que encontraste ustedes, Carlos y Valentina, ese valor de menos 3,27, no sé en qué referencia lo encontraron, habría que ver si es que es más actual que esta, ¿ya? Y si es que es más formal que esta, ¿ya? Ahí uno ve a cuál le cree más, digamos, ¿ya? Ah, ya, mira, claro, ustedes lo que encontraron es un valor de pKa basado en una ficha técnica, ¿ya? Ya, o sea, ahí esto vamos a tener una discusión profesional bien interesante, ¿eh? Eh, si, por ejemplo, si ustedes tuvieran una reunión profesional y estuviéramos discutiendo esto, ¿no es cierto? Ahí yo les recomiendo que le crean a la artículo científico. ¿Por qué? Porque esto es una ficha técnica que no tiene autor, no tiene revisión de pares, y por lo tanto, esta ficha técnica, pudiendo estar bien, es menos creíble que la otra. No sé si me explico. ¿Ya? O sea, ante divergencia de opinión de fuentes, hay que ver cuál fuente es más confiable. ¿Ya? Y en este caso, claro, aquí está una ficha técnica que claramente no está basado en un trabajo científico, no tiene autores, no tiene revisión de pares, por lo tanto la probabilidad de que hayan ingresado valores errados es bien grande. ¿Ya? Claro, y aquí dice PKSUA menos 3,27. El PFO y el PFA. Ah, ya, lo que pasa es que ahora entiendo la divergencia. Miren, déjenme ver una cosa, espérense. Ya, el que estoy mostrando acá es el del PFOA, ¿ya? El PFOA dice que vale 3,8 más menos 0,1. En la ficha técnica que ustedes están mandando, aquí dice que el PFOA tiene un valor de pKa que va desde 0
hasta 3,8, ¿ya? Entonces, claro, en estricto rigor están diciendo lo mismo, pero el margen de precisión que tiene la ficha técnica es enorme. Dice que va entre 0 y 3,8. En cambio, el artículo logró determinar el valor con una precisión mucho mejor. O sea, dice que esto es 3,8 más menos 0,1. Por lo tanto, claro, no hay diferencia, salvo que la ficha técnica que ustedes me mandan tiene un margen muy amplio. La precisión de esa época, cuando fue construida la ficha, era pésima de los métodos. Ahora este método que está reportado acá tiene una precisión mejor. Así que podríamos tomar este valor de 3,8. ¿Ya? El otro, como ustedes bien dicen, tiene un pKa negativo. O sea, para el PFOS, ¿no es cierto? Tiene un pKa negativo, por lo tanto es un ácido fuerte que para efectos nuestros va a estar siempre como anión. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Entonces, si tenemos claro que esta especie, voy a marcarla acá, ¿no es cierto? Si tenemos claro que el ácido perfluorooctanoico va a estar neutro como anión, dependiendo del pH, porque tiene un pKa de 3,8, y la otra especie, el sulfonato de perfluorooctano, va a estar siempre como anión, ¿no es cierto? ¿Qué rol creen ustedes que cumple la fase móvil? A ver si es que podemos tener una discusión ahí interesante. ¿Por qué esas condiciones? ¿Qué creen ustedes? Fíjense, una pista. Ya, busca aumentar el pH. Claro, o sea, aquí se ocupa acetato de amonio, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay un medio que es tamponado, ¿ok? Si ustedes buscan, bueno, habría que hacer el cálculo, pero, eh, a ver, el ácido acético tiene un pKa aproximadamente como de 4, el amoníaco tiene un pKa como de 9, ¿no es cierto? Por lo tanto, ustedes ahí van a estar fijando un pH que es menor a 7, ¿ya? Menor a 7 en términos de qué pH tamponado les queda. Este es un tampón de un ácido y una base no conjugada, ¿ya? Si ustedes buscan en los libros cómo se calcula el pH de un ácido y una base no conjugadas, es la suma de los pKa partido por 2 cuando la relación es equimolar, ¿ya? Entonces, esto nos va a dar un pKa de 13, les va a dar un pKa inferior a 7, o sea, un pH inferior a 7, ¿ok? Ya fíjense, si tenemos un pH que es inferior a 7, o sea, claramente esto no es un pH 2 ni 3, un pH alto, ¿no es cierto? Busca aumentar el pH. ¿Cómo interpretamos entonces esta cromatografía? Porque fíjense, les voy a dar una pista. Este tipo de cromatografía, ¿qué analito retiene? Lo vimos en clase, la cromatografía de reparto en fase reversa. ¿Qué tipo de analito retiene? Por un lado, analito apolar. Ya, esa es una condición. ¿Ok? Y estos analitos debiesen ser bastante apolares porque tienen cadenas de 8 carbonos y además tienen repartidos fluoros de forma simétrica por todos lados. ¿Ya? Entonces, no creo que exista gran asimetría de carga en el sentido de la polaridad. Si bien es cierto, el flúor es muy electronegativo, pero hay flúor en todos lados. ¿Ya? Está repartido simétricamente. Entonces, esa es una condición. Pero ¿cuál es la otra condición? Además de que sean analitos apolares para que se retengan. ¿Cuál es la otra condición? Mientras lo piensan, voy a ayudarlos. ¿Ya? Eh, ya miren. Supongan que esta es la fase estacionaria. ¿Ok? Aquí está la fase estacionaria, marcada en rojo. Y como toda fase estacionaria en fase reversa, ¿no es cierto?, tiene una fase estacionaria polar, probablemente una cadena hidrocarbonada de 8 o 18 carbonos, ¿no es cierto? Aquí estaría la fase estacionaria. Ahora,
el analito, ¿no es cierto? Supongamos que tenemos, voy a marcar aquí en verde, supongamos que tenemos este analito, ¿ok? Para que este analito se retenga, ¿no es cierto?, tiene que ser apolar. Y en este caso, ambos analitos lo cumplen, en el sentido que tiene una cadena hidrocarbonada bastante larga. Pero ¿cuál es la otra condición? Además de que sea polar. Tiene medio oxidada esta parte, ¿eh? Recuerden que la otra condición es que el analito sea neutro en términos de su carga. ¿Ya? ¿Cuál es el problema que tiene estos analitos? Es que probablemente al pH de la fase móvil, probablemente, porque aquí los autores no dan esa información, probablemente no la tienen, lo más probable es que estos dos analitos son aniones a ese pH. ¿Ya? Entonces, si un analito es aniónico, ¿no es cierto? ¿Qué le pasa en la cromatografía en fase reversa? En teoría, aquí no pasa eso, ¿ya? Pero en teoría, ¿qué le debiera pasar a un analito aniónico en una cromatografía de reparto en fase reversa? A ver si se recuerda. Porque los analitos apolares y neutros se retienen, pero los aniones o los iones en general, ¿qué les pasa? No se retendrían, ¿no es cierto? No se retendrían, ¿por qué? Porque recordemos que los iones se rodean de moléculas de agua, ¿ok? Se van a rodear de estos dipolos de agua, ¿no es cierto? Y al rodearse de estos dipolos de agua, por ser iones, ¿no es cierto?, el agua lo estabiliza, y al rodearse de estos dipolos de agua, no van a permitir la retención con la fase estacionaria. Eso es lo que debiera pasar, no debieran retenerse. Eso es, en teoría, ¿ya? Por lo tanto, si uno mira las condiciones, mirando solamente los analitos, sus propiedades ácido-base y el pH que más o menos tendría esa fase móvil, estos analitos debieran eludir en el tiempo muerto. Eso es lo que debiera pasar, ¿ya? Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Miremos el cromatograma, fíjense. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense. A ver, este primer cromatograma que está acá, en la figura 1, ¿no es cierto?, fue un primer cromatograma que obtuvieron solamente diluyendo con metanol, sin fijar el pH, ¿no es cierto? Y lo que lograron con acetonitrilo, ¿ya? Luego cambiaron la fase móvil a lo que ellos trabajaron realmente, ¿no es cierto? Y esto es lo que obtuvieron en, cromatográficamente hablando, ¿no es cierto? Y aquí están los tiempos de retención. ¿Ya? Por ejemplo, aquí dice que, déjeme marcar acá. Ya, aquí dice, columna C18, ¿no es cierto? Probaron con dos columnas, y la columna es Synergy, ¿ya? O sea, A, esto es lo que obtuvieron en A, ¿no es cierto? Aquí están los dos analitos, el analito PFOA, PFOS, con la columna A, ¿ok? Obtuvieron un tiempo de retención de 7,96 con una columna C18 tradicional, y obtuvieron un tiempo de retención de 8,09 para el otro analito, con la misma columna tradicional, C18, ¿ya? Al cambiar a la columna B, que es la que finalmente utilizaron, obtuvieron un tiempo de retención de 5,49 y 5,6, ¿ya? Si ustedes se fijan, son tiempos de retención bastante altos. O sea, altos, ¿a qué me refiero altos? Altos respecto al eventual tiempo muerto que uno hubiese esperado si es que estos analitos tuvieran cero afinidad por la fase estacionaria, ¿ya? O sea, si los analitos hubiesen tenido cero afinidad por la fase estacionaria, debieran haber eludido por aquí. Y no es el caso. Perdón. Ustedes podrían hacer incluso el cálculo aproximado de cuánto es el tiempo muerto.
Es lo mismo que hemos hecho en clase. Ustedes tienen las dimensiones de la columna, podrían asumir un factor de porosidad, y con el flujo que tienen acá, perdón, ustedes podrían calcular un tiempo muerto. Les anticipo que si ustedes hacen el cálculo, el tiempo muerto les va a dar inferior a 2 minutos, ¿ya? Entonces, claramente los analitos, en ninguna de las dos columnas, la que utilizaron finalmente en la B, en ninguna de las dos columnas eluyen el tiempo muerto, ¿ya? Ahora, lo cual nos genera una pregunta, no sé si ustedes la ven. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Cuál sería la pregunta? A ver. La pregunta es ¿por qué eluyen esos tiempos? O sea, ¿por qué eluyen a tiempos tan altos? ¿No es cierto? Como dice Carlos, ¿por qué eluyen a esos tiempos? ¿Y por qué no eluyen el tiempo muerto? Si estos analitos son aniones, ¿ya? Ya, aquí es donde viene lo que llaman los pedagogos el conflicto cognitivo, ¿no es cierto? La teoría nos dice A y los resultados nos dicen B, y tenemos que tratar de encontrar una explicación a esto, ¿ya? ¿Qué responderían ustedes? Aquí hay dos posibles respuestas. No tengo idea, ¿no es cierto? Pero claramente los resultados están por sobre la teoría, o sea, no es que los resultados estén malos, algo no estamos considerando. Y una respuesta es, no tengo idea. O la otra es que quizás hay una explicación a esto. Quizás estoy especulando. ¿Ya? ¿Se le ocurre algo que podría explicar esto? Ya, mira, los voy a ayudar. ¿Ya? Esto también a ver. Ya. Bueno, aquí hay una... Ya, ¿será por el flúor que en cierta forma estabiliza la carga? Ya, fíjense que aquí hay varias posibilidades, ¿no es cierto? Una posibilidad efectivamente, ¿no es cierto?, que por razones estructurales la carga está estabilizada, ¿no es cierto? Y al estar estabilizada energéticamente probablemente no se rodea de tanto dipolo de agua y el analito se retendría igualmente, ¿ok? Puede ser una posibilidad. ¿Ya? Es interesante esa hipótesis, ¿ya? Porque más que más los flúor son atractores de la nube electrónica y podríamos pensar que la carga está estabilizada hasta cierto nivel, digamos. Por tanto, no hay tanto dipolo de agua rodeante. ¿Ok? Aquí hay que encontrar una explicación. Lamentablemente el artículo no nos permite concluir si esa explicación es cierta o no, pero tiene sentido, ¿ya? Tiene sentido, súper, bien. Ahí hay una explicación, ¿ya? Bien, yo les voy a dar una explicación que creo, no estoy seguro obviamente, ¿no es cierto?, que creo podría estar pasando. Y esto nosotros lo vimos en clase también. La fase móvil tiene sales de amonio, ¿ya? Y recordemos que el amonio, lo voy a hacer al revés acá, ¿no es cierto?, NH4, tiene una carga positiva, ¿ya? Y está descrito en literatura que analitos ionizados de cadena larga pueden formar pares iónicos en la solución, es decir, lo que se retiene podría ser hipótesis, no digo que esto pasa, digo que podría ser una explicación, es que el mecanismo de retención de los analitos aniónicos no es como anión, sino que es como par iónico, ¿ok? Se forma un par iónico que eléctricamente es neutro, ¿no es cierto?, entre los analitos aniónicos y el ion amonio, y este es el que se retendría en última instancia. Entonces la fase móvil podría estar cumpliendo un doble propósito. Propósito número 1, fijar el pH, ciertamente, y el propósito número 2, que el ion amonio aporte la contracarga para que el analito se retenga, que sería otra forma de estabilizar la carga negativa, ¿ya? El hecho es que nunca lo vamos a ver, porque el paper no entrega esa información, ¿ya? No entrega esa información, pero como parte del
ejercicio profesional que estamos haciendo es tratar de encontrarle lógica a información científica que por definición va a ser siempre incompleta, bueno, hay que tratar de estructurar, digamos, explicaciones racionales. Ahora, uno podría poner a prueba, por ejemplo, si es que es la estabilización por el flúor o es el ion amonio, por ejemplo, haciendo un estudio y eso se hace en los artículos, para que ustedes lo tengan presente, de cómo varía el tiempo de retención en función de la concentración del ion amonio. ¿Ok? Si el ion amonio cumpliera un rol de par iónico, ¿no es cierto? Uno debiera ver que los tiempos de retención de los analitos aumentan en la medida en que aumenta la concentración del ion amonio. No digo que aumente lineal, esto a veces aumenta una cosa así, ¿ya? No tiene por qué ser lineal esto, ¿ya? Es una forma de poner a prueba esa hipótesis, ¿ya? Es probable que ustedes analíticamente, si terminan trabajando en un laboratorio de análisis químico, ¿no es cierto?, lo cual es muy probable, ¿ya? Tiene como un 60% de probabilidad de acuerdo a la encuesta de los egresados, es muy probable que ustedes tengan que enfrentar estudios como este, ¿ya? Para ver cómo optimizar un cromatograma, ¿ya? Eso, dudas, consultas, comentarios. ¿Alguna duda, consulta, comentario? ¿No? Ahora, fíjense una cosa que también es parte del ejercicio que estamos haciendo ahora, ¿no es cierto? Los autores hacen un gradiente de elusión. Y hay una cosa que, fíjense, los analitos finalmente eluyen más o menos a 5,5 minutos, ambos. Y si uno mira el gradiente de elusión que hacen los autores, ¿no es cierto?, va desde 0 a 5 minutos con la fase móvil, que es mitad metanol, y la otra mitad, la fase móvil B, ¿no es cierto?, es agua, y después de 5 a 7 minutos aumentan a 100% metanol, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que si nos vamos al cromatograma, ¿no es cierto?, y marcamos los 5 minutos, fíjense acá, aquí están los 5 minutos del primer quiebre, ¿ok? Del primer quiebre de gradiente de fase móvil. O sea, ¿qué quiere decir? Que hasta antes de los 5 minutos, ¿no es cierto?, tienen 50% metanol, 50% agua, ¿ok? Y a partir de los 5 minutos, ¿qué es lo que hacen? Pasan a 100% metanol. ¿Ok? Y eso lo hacen de 5 a 7 minutos, creo. O sea, creo que esta segunda fase móvil llega hasta aquí. ¿Ok? ¿Cuál creen que es la explicación? Ese dato también hay que explicarlo, ¿ya? Ya, aquí no me decepcionen, díganme, díganme. Espero mucho de ustedes en esta parte. Tuvimos hasta una evaluación parcial de esto. ¿Por qué hacen ese cambio? La pregunta es ¿por qué hacen ese gradiente? O sea, ¿por qué cambian de 50 metanol, 50 agua? Ambos tienen el tamponante, ciertamente, pero ¿por qué hacen el cambio a 5 minutos y lo mantienen hasta 7 minutos? ¿Por qué cambian de 50 metanol, 50 agua a 100% metanol? Eso es lo que hacen a partir del minuto 5, ¿ya? ¿Por qué hacen ese cambio? Eso también es una condición cromatográfica, ¿ok? Ya por ahí va, mira, me voy a referir a la resolución Nayed en un segundo más. Ya por ahora me voy a referir exclusivamente a los tiempos de retención. La resolución tiene un tratamiento súper especial que lo vamos a ver a continuación. Respecto a los tiempos de retención, ¿no es cierto? Ya, aquí como dice Valentina, al aumentar la concentración, ya, a ver,
voy a afinar este término, Valentina. Cuando tú te dices aumentar la concentración, entiendo que estamos hablando que aumentar la proporción de metanol. ¿Ya? Sí, ¿no es cierto? Ok, ya, porque recuerda que ambos son solventes. Aquí metanol no es soluto del agua, por eso la palabra concentración no es en estricto rigor la más correcta, pero entiendo a lo que te refieres. Al aumentar la proporción de metanol, ¿no es cierto? Y ahí, como dice Carlos, cambia la polaridad de la fase móvil. ¿Y cambia en qué sentido? ¿No es cierto? Porque cambia, ciertamente que cambia la polaridad, pero ¿cómo cambia? ¿En qué sentido? El metanol es más apolar que el agua. Es decir, la polaridad a partir del minuto 5 baja la polaridad, aumenta la apolaridad, ¿ya? Y la consecuencia de eso, ¿no es cierto?, es que, claro, como dice Carlos, los analitos ambos tendrían más afinidad con la fase móvil a partir del minuto 5, ¿ok? El metanol disuelve más las sustancias apolares que el agua. En el fondo, ¿qué hubiese pasado, ¿no es cierto? Esa es otra forma de verlo. ¿Qué hubiese pasado si es que continúan con la fase móvil inicial, es decir, esta, hasta el final? ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado si no hacen este gradiente? Hacen toda la cromatografía con 50 metanol, 50 agua. ¿Qué debiera haber pasado? Los tiempos de retención de ambas especies serían más altos, ¿no es cierto? Aquí estamos dando por sentado que los analitos se retienen porque eso ya está demostrado, ya sea por el mecanismo del amonio, ya sea porque el flúor estabiliza la carga, como queramos, ¿no es cierto? Pero ambos tiempos de retención aumentarían, ¿ya? O sea, desde ese punto de vista, yo, a nivel profesional, considero que el gradiente que ocuparon fue bien astuto, porque lo aplicaron justo en el momento para que los analitos diluyan, ¿ya? Porque si lo hubiesen aplicado después de 5 minutos, supongamos que lo hubiesen aplicado a los 7 minutos, probablemente los analitos hubiesen tenido un tiempo de retención mucho más largo, ¿ya? Ahora, si ustedes me preguntan a mí, yo lo hubiese aplicado incluso antes. ¿Ya? Yo no entiendo por qué lo aplicaron a los 5 minutos, yo lo hubiese aplicado a los 2 minutos, al minuto, ¿no es cierto? Porque creo que tienen una ventana de tiempo bastante grande para poder bajar aún más los tiempos, ¿ya? Entonces yo, honestamente, y esto sería como una crítica, obviamente que una crítica en teoría, ¿no es cierto? A lo mejor los autores lo probaron y fue un fracaso, ¿no es cierto? Pero como no dicen eso en el paper, bueno, lo que podemos decir, al menos no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, es que si no es cierto, estoy de acuerdo con el gradiente y se entiende la lógica de esto, creo que podrían haberlo aplicado mucho antes, ¿ya? Ahora, claro, si aplicamos el gradiente demasiado inicialmente, supongamos que partimos del minuto 0 con 100% metanol, ahí sí corremos el riesgo de que estos picos cromatográficos eluyan tan inicialmente que se aproximen al tiempo muerto. Y eso sí sería peligroso, ¿ya? Como vimos nosotros, especies que eluyen el tiempo muerto no nos sirve para identificar. ¿Se entiende por ahí? ¿Sí? Ya, entonces tenemos una explicación por un lado al pH y por otro lado al gradiente, que son las dos cosas que uno esperaría, ¿ya? Y una explicación bien especulativa, porque no tenemos mucho más información, de por qué se retienen los analitos cuando no debieran retenerse, por ser aniones, ¿ya? Bien. Miren, una tercera cosa que hay que destacar, y esto lo vamos a cerrar la próxima clase ciertamente, pero lo voy a dejar lo más avanzado posible ahora. Ya, fíjense lo siguiente, no sé si le llama la atención esto. Este cromatograma que está acá, a diferencia de los cromatogramas que hemos visto antes, separa la señal del analito PFOA del PFOS, ¿ya? Si uno superpusiera ambas señales, como en un cromatograma tradicional, uno debiera ver que el PFOS, y lo voy a hacer aquí en negro, a ver, déjenme ver si me funciona. A ver, déjenme ver si me funciona esto. Ah, no me va a funcionar esto. A ver, denme un segundo porque voy a ver si me funciona una herramienta computacional.
voy a mostrarle esto en Paint. A ver si me ocurre una cosa que capaz que sea un fracaso, pero por lo menos voy a morir en el intento. A ver, denme un segundo. Ya. Y ahora sí. Voy a mostrarle el Paint, díganme si ustedes sí que lo ven. A ver, ¿dónde está el Paint? Acá, ya. ¿Ven ahí el cromatograma, no es cierto? Sí. Mira, un cromatograma tradicional, ¿cómo sería? Que este pico cromatográfico que corresponde al PFOS debiese estar acá arriba, ¿ya? Y esto debiese verse, incluso aquí no estoy siendo justo, ¿no es cierto? Debiese verse muy junto estas dos especies, así, ¿ok? Incluso no las puedo acercar más porque el cuadro de texto me borraría el otro pico cromatográfico. O sea, si yo lo acercara más, como realmente debiera estar bajo escala, porque esta especie, la segunda, está bajo 6 minutos, debiese ser una cosa así, ¿ya? Y ustedes me entienden que no se ve más resuelto porque el cuadro blanco tapa al pico cromatográfico negro. O sea, estas dos especies debiesen estar muy juntas, con una resolución horrible, mala, ¿ok? Sin embargo, los autores consideran que ese cromatograma es bueno. De hecho, trabajan con él para todo el estudio posterior, ¿ok? Ya, entonces, eh, quiero que hagan el intento, porque esta quizás es la parte más complicada del artículo, ya tengo que reconocerlo, esta es la parte más complicada del artículo. ¿Por qué los autores, y aquí me voy a volver al paper, que sería este, ya, aquí está. ¿Por qué los autores trabajan con un cromatograma en donde las dos especies coeluyen? O sea, tienen una diferencia de tiempo de retención muy baja y claramente si uno superpone las líneas de tiempo, están con problema de resolución. ¿Por qué los autores trabajan con eso? Esa es una pregunta que es como la más compleja, creo yo, de este artículo. ¿Se entiende la pregunta? Porque claro, piensen ustedes que si yo tomo un cromatograma e inyecto el estándar de este analito, me va a dar este tiempo, luego inyecto en otra inyección un estándar puro de este otro analito, me va a dar este otro tiempo, pero en la realidad lo que yo busco es que en una muestra problema en donde estén los dos presentes, separarlos. Si estuvieran los dos presentes y yo superpusiera esa línea de tiempo, los dos picos cromatográficos estarían coeluyendo con resolución mala. ¿Por qué los autores trabajan así? Quiero saber si se entiende la pregunta. ¿Ya? ¿Se entiende la pregunta? Sí. Ahora, ¿ustedes vislumbran una respuesta? Porque yo les voy a dar una pista, obviamente, que si es que no la encuentran, porque yo reconozco que esta es la parte más compleja del artículo y los autores aquí sí que dan por sabido cosas que son bastante avanzadas. ¿Ya? ¿Vislumbran una respuesta o no? Miren, les voy a dar una pista, ¿ya? Quien tenga tiempo, ¿no es cierto? Les recomiendo que con esa pista averigüen esto de aquí a mañana, si es que tienen tiempo, ¿ya? Sobre todo si alguno de ustedes eligió un caso en donde pasa lo siguiente, fíjense. Ya, la pista de esto es el sistema detector, ¿ya? Me devuelvo al título del artículo. Ya.
eso que hacen los autores de trabajar con dos picos cromatográficos que se solapan, ¿no es cierto? Eso es posible solamente porque tienen este sistema detector, ¿ya? Pero para entender cómo este detector hace posible la cuantificación de dos picos cromatográficos que están coiluyendo, bueno, hay que entender los fundamentos de la espectrometría de masas tándem, ¿ya? Ahora, si alguno de ustedes le está analizando un caso que utiliza la espectrometría de masas tándem, bueno, aprovechen de matar dos pájaros de un tiro, ¿no es cierto? Averigüen los fundamentos de la espectrometría de masas tándem para la sesión de mañana, ¿ok? Y a la vez van a estar avanzando en su caso, ¿ok? O sea, les va a servir con doble propósito, para estudiar de aquí a mañana y además para avanzar en su trabajo final. Ahora, yo como recomendación, ahí va a depender de qué tanto les gusta la química analítica, ¿no es cierto? A todo el mundo les recomiendo, por razones profesionales, aprender los fundamentos de este detector, porque este detector es el mejor detector que existe tecnológicamente en el mercado y es el que se demanda cada vez más en la sociedad, ¿ya? Los comités olímpicos, por ejemplo, para evaluar dopaje, están pidiendo ese detector. Cualquier tema de litigio, cada vez piden más ese detector. Y claro, obviamente que en los países desarrollados este detector ya se está volviendo la norma. En los países como el nuestro, que están en vía de desarrollo, bueno, cada vez se está pidiendo más. Obviamente que hay una barrera económica y de formativa, ¿no es cierto?, que hace, y formativa, disculpen, que hace que todavía no se masifique, ¿ya? Pero es el detector eh, por excelencia, ¿ya? El mejor detector que existe desde varios puntos de vista, desde casi todas las cifras de mérito analíticas, este es el mejor detector, casi todas, ¿ya? No es el detector perfecto tampoco. Entonces la pista a esto, ¿no es cierto?, está en el detector, ¿ok? Entonces yo les voy a aclarar la pregunta. ¿Cómo yo puedo cuantificar dos analitos que están coiluyendo en un cromatograma? La respuesta está en el detector. Entonces la pregunta es, ¿qué hace el detector para que, a pesar que dos especies están coluyendo, igual pueda generar una señal selectiva? ¿Ok? Porque la palabra clave acá es la selectividad, ¿ya? Y la selectividad tiene varias etapas. Nosotros vimos, por ejemplo, que existe una selectividad cromatográfica, de la cual depende la resolución. Y por eso yo decía en un caso que creo que Valentina estaba hablando, ¿no es cierto? No, Naya, disculpen. Cuando hablaba de que cambiar la resolución, claro, aquí la resolución también está presente, pero aquí hay una connotación especial, ¿no es cierto? Es que el detector es tan selectivo que permite cuantificar dos especies cromatográficas las cuales coeluyen, o sea, tienen mala resolución. Y a pesar de todo, el detector aporta selectividad suficiente para eso. ¿Cómo logra eso? Eso es lo que vamos a ver la próxima sesión. ¿Ya? ¿Se entiende? Bien, entonces mañana vamos a ver este detector, que repito, a mi juicio es el más importante de hoy en día, y ahí terminamos de analizar este artículo, y es importante que si a usted les toca este detector o cualquier otro detector, ¿no es cierto?, uno siempre debe tener claro qué papel cumple el detector en la calidad de los resultados, ¿ya? Y eso tiene que ver con un método de forma integral, no solamente analizar el método de separación. ¿Ok? Bien. Si no hay más preguntas, entonces vamos a dejarlo hasta acá y nos vemos mañana. Por favor, traten de estar presentes para que no se lo pierdan. Que estén bien. Saludos. Chao, chao.